A ver, la historia del nacimiento en Belén la conocemos todos. El pesebre, los pastores, esa imagen está clara. Pero, ¿y si esa no fuera la primera página? Hoy vamos a explorar una de las ideas más profundas de la fe cristiana, la identidad de Jesús antes del pesebre. Es una pregunta que nos lleva mucho más allá de la historia, directamente a la eternidad. Y es que esa imagen del pesebre, por icónica que sea, es solo la punta del iceberg. Los textos que vamos a ver sugieren que es apenas un capítulo en una existencia muchísimo más grande, más antigua. Así que, esta es la gran pregunta que nos va a guiar. Y no es solo teología abstracta, es una búsqueda de la identidad más profunda de la figura central del cristianismo. Vamos a empezar por la evidencia más directa de todas. Y para eso, nada mejor que acudir a las propias palabras de Jesús. Lo que dijo, lo que está registrado en el Evangelio de Juan, nos abre una ventana a cómo se veía a sí mismo, a su propio origen. Esta frase, la suelta en medio de un debate súper tenso y fue mucho más que decir que era muy antiguo. Fue, como lo describen las fuentes, una auténtica explosión espiritual. No es que solo dijera que existía antes que Abraham, que ya era decir, no, hizo algo mucho más radical. Y aquí está la clave, en la elección de las palabras. No dijo yo era. Si hubiera dicho yo era, estaría hablando de un punto en el pasado, ¿no? Pero no, dijo yo soy. Y eso es una declaración de existencia continua, eterna, sin principio. Parece un pequeño detalle gramatical, pero es que lo cambia absolutamente todo, y la gente que lo escuchó en ese momento lo entendió a la perfección. ¿Y por qué fue tan bestia esa declaración? Por esto. Yo soy es el eco directo, calcado, del nombre divino que Dios le revela a Moisés en la zarza ardiente. Al usar esas mismas palabras, Jesús no solo estaba diciendo existía antes, se estaba identificando con la naturaleza eterna de Dios mismo. Por eso la reacción fue tan violenta, claro. Cogieron piedras para apedrearlo, por lo que para ellos era una blasfemia de Emanuel. Vale, ya hemos visto lo que dijo Jesús de sí mismo. Ahora demos un paso más y veamos cómo lo entendió uno de sus discípulos más cercanos, el apóstol Juan. Su testimonio lleva esta idea de la eternidad a una escala cósmica. Es que Juan no empieza su relato en un establo ni en un pueblo. Empieza en la eternidad misma, antes de que existiera el tiempo. Identifica a Jesús como el Verbo. Y ojo a esto, una entidad que no es que solo estuviera en el principio, sino que de alguna manera era el principio. El término griego original, logos, es increíblemente profundo. No es solo palabra, es mucho más. Es la razón divina, la inteligencia cósmica, el principio que pone orden y da sentido a todo el universo. O sea, Juan está diciendo que Jesús es esa misma lógica creadora. Y esto es fundamental, porque los textos no presentan a Jesús como la primera o la más importante creación de Dios. Lo presentan como el agente de la creación. No es que solo creara el universo. Es que, como dice Colosenses, todas las cosas en él subsisten. Es como la fuerza que mantiene unido todo el cosmos. Y aquí llegamos a la gran paradoja del cristianismo, una idea que las fuentes repiten una y otra vez. El diseñador del universo, la mente detrás de cada galaxia, de cada átomo, va y entra en su propia creación, sujeto a las mismas leyes que él había establecido. Es una idea alucinante. Claro, este concepto de una figura divina que existe desde siempre no apareció de la nada. Los escritos del Antiguo Testamento, que son siglos anteriores a Belén, ya contienen visiones y anuncios que los autores del Nuevo Testamento conectaron directamente con Jesús. Esta línea de tiempo ayuda mucho a poner en perspectiva lo antiguas que son estas ideas. Estamos hablando de cientos de años antes de que Jesús caminara por Galilea. Los profetas ya estaban describiendo a una figura con atributos divinos y un origen que iba más allá del tiempo. Aquí se ve muy bien cómo los evangelistas fueron atando cabos, viendo un patrón que se cumplía. Y no se trata solo de detalles de su biografía, como dónde nacería o lo de repartirse los vestidos. Fijaos sobre todo en la profecía de Miqueas. Habla de un gobernante de Belén cuyos orígenes son desde tiempos antiguos. Es un eco perfecto del tema de la preexistencia. Y esta es quizá la conexión más asombrosa de todas. Juan afirma que esa visión increíble de Isaías, la del trono de Dios, no era una visión genérica. Era de hecho una visión del Cristo antes de su encarnación en su gloria celestial. Según esta lectura, los profetas no solo estaban prediciendo el futuro, estaban vislumbrando la eternidad. Y esto nos lleva a la última dimensión de la preexistencia de Cristo, y probablemente la más alucinante. Porque no solo su persona era eterna, su misión de redención, según estos textos, también fue pensada antes de que se creara el mundo. Pensemos un momento en el peso de esta frase. La crucifixión, que es el evento central de la narrativa cristiana, no se ve como un accidente de la historia o una tragedia que no se pudo evitar. No.
se ve como un evento anclado en la propia eternidad. Esta comparación lo deja clarísimo. La idea no es que la cruz fuera un plan B, una solución de emergencia para arreglar un problema. Más bien se presenta como un pacto eterno, como la ejecución en la historia de un plan que se diseñó fuera del tiempo. Es la diferencia entre un Dios que reacciona y un Dios que actúa siguiendo un propósito eterno. Y el apóstol Pedro insiste en esta misma idea. El sacrificio no fue una improvisación, sino un destino predeterminado. O sea, el amor redentor, según esta visión, es tan fundamental en la naturaleza de Dios que es anterior a la propia creación. Así que, resumiendo un poco el recorrido. Primero, la declaración del propio Jesús, identificándose como el Yo Soy Eterno. Segundo, el testimonio de sus seguidores, que lo vieron como el Verbo creador del universo. Tercero, la profecía, con visiones que lo anunciaron siglos y siglos antes. Y finalmente, el propósito, un sacrificio que fue un pacto decidido antes de que el mundo siquiera existiera. La conclusión que se saca de todas estas fuentes es bastante clara. La figura histórica que caminó por Judea y el ser eterno que existía antes de la creación son la misma persona. Y terminamos con esta pregunta, para darle una vuelta, porque si la afirmación central de estos textos es cierta, sus implicaciones son enormes. Ya no es solo un dato histórico o teológico, es una realidad que, según las fuentes, redefine por completo la relación entre la eternidad y nuestra propia existencia.